Lección de la Epístola segunda del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, esta confianza que tenemos en Cristo para con Dios no es porque seamos capaces por nosotros mismos de concebir un buen pensamiento, sino como propio nuestro, sino que nuestra capacidad nos viene de Dios. Y Dios es el que asimismo nos ha hecho idóneos para ser ministros del Nuevo Testamento, no de la letra de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, en tanto que el Espíritu vivifica. Que si la publicación de aquella ley de muerte grabada con letras sobre piedras fue tan gloriosa que no podían los hijos de Israel fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su cara, que era un resplandor pasajero, ¿cómo no ha de ser sin comparación más glorioso el misterio del Espíritu? Porque si la publicación de aquella ley de condenación fue acompañada de tanta gloria, mucho más gloriosa es la publicación de la ley de la justicia. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Y en esto se levantó un doctor de la ley y le dijo para tentarle: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y él le dijo: En la ley, ¿qué hay escrito? ¿Cómo lees? Y él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Mas él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús, tomando la palabra, dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones, los cuales le despojaron y después de haberlo herido, lo dejaron medio muerto y se fueron. Y sucedió que por casualidad pasaba por el mismo camino un sacerdote, y aunque le vio, pasó de largo. Asimismo un levita, y llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó también de largo. Mas un viajero samaritano se llegó cerca de él, y cuando le vio, se movió a compasión, y acercándose le vendó las heridas, echando en ellas aceite y vino, y subiéndole en su cabalgadura, lo llevó a una venta, y tuvo cuidado de él. Y al día siguiente sacó 2 denarios, y los dio al posadero, diciéndole: Cuídamelo,
y cuanto gastes de más, yo te lo abonaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Aquel, respondió el doctor, que usó con él de misericordia. Pues bien, le dijo entonces Jesús, anda y haz tú lo mismo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy en el calendario de la Iglesia no tenemos ningún santo asignado, entonces tomamos la Santa Misa de la feria, como se lo denomina así cuando no hay un santo, y esta es la misa es del pasado domingo 12 después de Pentecostés, con sus correspondientes lecturas, la epístola y el evangelio, que ya las hemos leído el pasado domingo y las volvemos a repetir, siendo tan importantes. Continuamos con el Tratado de la verdadera devoción a María Santísima de San Luis María Grignon de Montfort. Y hoy vemos el punto 35, que dice: cuando María ha echado raíces en un alma, realiza allí las maravillas de la gracia que solo ella puede realizar, porque solo ella es la Virgen fecunda, que no tuvo ni tendrá jamás semejante en pureza y fecundidad. Entonces la Virgen debe echar raíces en nuestra alma, en el alma de cada uno. Debe echar raíces, por eso debemos buscarla con mucho ahínco, con mucha oración, con mucho amor por ella, con mucha dedicación, y tratar de imitarla, tratar de seguir sus pasos, hacer todo como ella lo hizo, todo el amor que ella tuvo por Jesús, y dejarnos guiar por ella. Debe echar raíces en un alma. Si no echa raíces, la devoción no es verdadera. Por eso San Luis María nos escribe este precioso tratado, para que veamos cuál es la verdadera devoción a María. Continúa San Luis María. María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos, es decir, la encarnación del Verbo de Dios. En consecuencia, ella realizará también los mayores portentos de los últimos tiempos, la formación y educación de los grandes santos que vivirán hacia el final de los tiempos. Están reservados a ella, porque sólo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas excelentes y extraordinarias. Magnífico. Entonces, vuelvo a leer y a analizar un poco este párrafo, este texto. María ha colaborado con el Espíritu Santo en la obra de los siglos, es decir, la encarnación de nuestro Señor Jesucristo en su seno. Y así también hará con los santos de los últimos tiempos. Ella realizará también los mayores portentos de los últimos tiempos. Esto es muy significativo, porque el tratado de la verdadera devoción
a la Santísima Virgen María de San Luis María Griñón de Montfort, como lo venimos diciendo desde el comienzo del tratado, está dirigido a los cristianos de los últimos tiempos. Está dirigido a los cristianos de los últimos tiempos. Esto nos da una clave para ver cómo comportarnos en estos últimos tiempos, para ver cómo Dios va resolviendo todas nuestras inquietudes, nuestras vicisitudes en estos últimos tiempos que son tan tenebrosos. La clave es María. Es a través de ella que podemos seguir adelante. Lo digo teniendo en cuenta siempre el contexto que nos toca vivir, en que no hay, por así decir, sacramentos cerca, en el que no hay verdaderos sacerdotes cercanos a nosotros, en que la mayoría de los sacerdotes están manchados, por así decir, con herejía. Entonces María es la clave. Ella realizará también los mayores portentos. No dice de toda la historia de la Iglesia, sino de los últimos tiempos. Y esto hay que subrayarlo muy bien. La formación y educación de los grandes santos, esos son los mayores portentos que realizará, que vivirán hacia el final de los tiempos. Vuelve a repetir en un mismo párrafo San Luis María Griñón de Montfort 2 veces los últimos tiempos. La formación y educación de los grandes santos que vivirán hacia el final de los tiempos están reservados a ella, porque sólo esta Virgen singular y milagrosa puede realizar en unión del Espíritu Santo las cosas excelentes y extraordinarias. Estos últimos tiempos, entonces, están reservados para la obra de María. Y eso nos da mucha paz, nos da mucha tranquilidad para poder sobrellevar todo adelante, lograr que María haga raíces en nuestras almas, pedirle, suplicarle, insistirle, aun cuando tengamos los sacramentos lejos, cuando tengamos los verdaderos sacerdotes lejos de nosotros y no podamos acceder a nuestro Señor Jesucristo sacramentado. María debe echar raíces en nuestras almas. Un consuelo para todos aquellos, para todos, incluso los que tenemos los sacramentos cerca y que estamos tan solos, cada vez más solos, humanamente hablando, cada vez más pequeño y más pequeño el número de la grey. ¿Cuál no debe ser la santidad de nuestra conducta y piedad para esperar y apresurar la parucía del día del Señor? Nos exhorta San Pedro, la primera encíclica de la Santa Iglesia Católica. Primera encíclica de la Santa Iglesia Católica habla de la parucía, habla del día del Señor. San Luis María Griñón de Montfort escribe a los santos que precederán inmediatamente a la parucía. Y esto no se recalca suficientemente, y jamás que yo sepa se ha recalcado suficientemente. Y en adelante me está reservada la corona de justicia que me dará el Señor, el justo juez. En aquel día, en la parucía, dice San Pablo, y no solo a mí, sino a todos los que hayan amado su venida, los que hayan deseado fervientemente su parucía. Y de eso se trata en estos últimos tiempos,
no hay otra cosa que hacer más que esta: amar su venida, implorar su venida y hacerse santo a través de María, que eche raíces en nuestras almas. Ven, Señor Jesús, ven pronto, concédenos la gracia de amar tu venida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.